¿Cómo están? Me presento con ustedes. Mi nombre es José Cayetano Santos. Muchos de ustedes me conocen, muchos no me conocen. Han de decir, ¿y ese trompudo quién es? ¿Sí? Muchos de ustedes de la vieja escuela conocen mi labor durante el movimiento. Bienvenidos. Entonces, estoy aquí por una sencilla razón. El movimiento familiar cristiano ha estado sufriendo muchos cambios, pero desafortunadamente cada quien está haciendo los cambios a su beneficio. Cada quien está haciendo los cambios a su conveniencia. Y estamos cayendo en algo que se llama desobediencia. Por eso, los presidentes diocesanos, preocupados por la situación que está pasando dentro del movimiento, fueron a traer este trompudo de las pelos y me trajeron para hablar con ustedes y tratar de hacerlos entender en qué se está fallando. Pero para eso fue necesario invitarlos. Y si no me equivoco, muchos de ustedes dijeron, ¿para qué? Retiro. Qué hueva. Otra vez, ¿cierto o falso? El que me diga falso, por esa puerta va a salir disparado. ¿Sí? La mayoría no quería venir. Porque les digo, vamos a invocar al Espíritu Santo. Muévanse. Para acá, para allá. Se ve, huele, transpiran, apestan a que no tenían ganas de estar aquí. Se ve, queridos hermanos. Entonces, para eso me invitaron a estar con ustedes todo el día de hoy. Por eso les dije que flojitos y cooperando. Ahora, para empezar, como servidores maduros en la fe, porque aquí hay promotores, ¿sí o no? ¿Hay equiperos? ¿No? Ok. ¿Hay áreas? ¿Zonales? ¿Secretarios? O sea que está la PUS de la PUS, papi. O la crema innata del MFC, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Pero qué creen? Como servidores maduros en la fe, ¿cómo les voy a preguntar de una manera tan sutil y suavecita? ¿Cómo quieren que les hable? ¿Con la verdad o les endulzo el oído? Con la verdad. ¿Seguros? Conste que ustedes lo pidieron y dicen que al público lo que pida. ¿Sí? La verdad, aunque duela. ¿Sale? ¿Se van a aguantar? Sí. Sale, papá. Esa voz me agrada. Porque conozco a muchos de aquí que son servidores 4x4. Pero que necesitan una sacudidita para que esto se ponga bueno, dice la canción. Y muchos van a empezar a sentir como que les pica la colita, como que yo me quiero ir, como que cae en ese cabrón, ¿no? ¿Cierto o falso? Entonces vamos a comenzar por algo bien hermoso. Tengo 48 años y estoy viviendo en la ciudad de Querétaro. Llevo 7 años fuera de Coatzacoalcos. Nací en Coatza, pero ya no vivo aquí. Me tuve que salir con mi familia de aquí y estamos viviendo en la ciudad de Querétaro. ¿Sí? Ya ni les digo cuántos años llevo dentro del movimiento porque van a decir, pero ya soy también MFsaurio. ¿Sí? Porque llevo casi 20 años dentro del movimiento. ¿Sí? Empecé con muchos de los hermanos que están aquí. Ahora, yo les quiero hablar de algo bien interesante. Le dijeron un retiro de servidores y muchos dijeron, seguramente va a ser un querigma, qué hueva. ¿Sí o no? Vayamos empezando, qué hueva, porque es un querigma. Es un retiro que van a vivir ustedes el día de hoy. ¿Pero qué crees? Mis hermanos le dijeron, va a ser de 2 días. ¿Qué? ¿De 2 días? ¿Cómo? ¿No? Porque no puedo, no tengo tiempo, porque trabajo, porque me tengo que ir temprano, porque los frijoles están en el lumbre, porque el niño, hello. ¿Pero qué crees? Se aguantan y se quedan. Y el que se tenga que retirar, así miren, 6 metros tiene la puerta. Entran de frente y entran de lado. Porque el movimiento necesita servidores que tengan ganas de trabajar.
porque el infierno está lleno de huevones con buenas intenciones, ¿sí? Entonces, dice el cantito, este día nos vamos a gozar, y muchos, se les ve el gozo, carambas, lo transmiten. Pero algo que tienen ustedes que saber es por qué los llamó el Señor. Si se preguntan por qué los llamó, recuerden cada uno de ustedes de dónde los sacó. Y cuando los sacó, ¿a dónde metió sus santas y benditas llagas para sacarte de los pelos, de las patas, de las manos, como sea, pero te sacó de ese lodo donde tú estabas sumergido? ¿Cierto o falso? Entonces, carambas, querido hermano, ¿ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó de dónde te sacó el Señor? Porque si te sacó es porque te ama. Y porque te ama te tiene aquí y Él está preocupado por ti. Pero le jugamos al teololo. ¿Cuál es la frase del teololo? ¿Cierto o falso? Porque jugamos a ser servidores, pero ¿qué crees? El demonio no juega a ser demonio. Y el demonio te está pegando una trapeada como esos perros cuando agarran a los muñecos y los sacuden así. Y tú todavía caes y le dicen otra vez. Porque nos estamos volviendo servidores inútiles. Porque nos estamos volviendo servidores apáticos. Porque nos estamos volviendo servidores que no queremos servir. Y por eso les pregunté, ¿a quién le sirven? A Dios no creo. Porque si fueran servidores que realmente amaran al Señor, cuando empieza la alabanza, ¿qué crees? De aquí soy, papá. Y este día nos vamos a gozar. ¡Nos vamos a gozar! ¿Cómo? Se te ve el gozo con todo. ¿Por qué? Porque no me interesa. No me interesa verle las llagas. No me interesa de dónde me sacó. No me interesa. ¿Pero qué sí me interesa? Una playerita que me dé un estilo de vida, papi. Una playerita que diga modo fácil de cenar. Una playerita que me dé un renombre porque soy servidor, porque soy secretario, porque soy. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Pasa aquí, en Querétaro y en toda la República. Y nos estamos volviendo servidores de un color y no servidores de Él. Porque tú te debes a Él. Porque si Él quisiera, ¿qué crees? Adiós, papi. Ya no estuvieras. Ya hubieras cerrado tus ojitos y dale al Señor el descanso eterno. Porque muchos se fueron con la pandemia, ¿cierto o falso? Y muchos se ahuevonaron después de la pandemia, ¿cierto o falso? ¿Por qué? Porque todo era con Zoom, con llamadas virtuales y más cómodo que me lo manden en un escrito, que me lo manden por WhatsApp y no contesto. Y yo sé si lo veo, si no lo leo, nada más le doy like. ¿Sí o no? Pasa. Y por eso es que traen esa cara de chicles masticados. Por eso van a sentir como que, ¡ay, qué hijo! ¿Quién le dijo? El Señor. Y por eso me trajo aquí. Y por eso no nada más he estado aquí. Por eso estoy visitando la diócesis. Y en Querétaro está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo servidores del dinero, de mi ego, de mi trabajo, y servidores de una camisa, de un color, pero no del Señor. Y se nos olvida que Él nos ama. Y se nos olvida que Él nos rescató. Y se nos olvida que Él nos sacó del vicio, que Él nos sacó de donde te haya sacado, se nos olvidó. Y se nos olvidó por algo bien interesante. Por el pecado. Pero ¿qué crees, querido hermano? Hoy me voy a romper las reglas y no te voy a hablar del pecado que tú conoces, de la brujería, de la hechicería. No te voy a hablar de eso, ya se lo conocen ustedes y se ve que son bien fregones. ¿Sí o no? Porque se ve que son servidores que le leen, servidores que le machetean, servidores que tienen más de 20 años, servidores que son letrados, ingenieros, doctores, arquitectos, lo que sea, te la sabes. Y como ya te sabes el tema de pecado que dices, ay no, ¿qué me va a enseñar a mí ese trompudo, chicos? No, hoy te voy a hablar de algo completamente distinto. Como son servidores muy fregones de este lado, de Minatitlán, de Cozoleacaque y de Zaragoza, ¿han escuchado cuáles son las virtudes teologales?
¿Sí? ¿Cuáles son? Fe, esperanza y... Ok, muy bien. Los voy a invitar a que se pongan de pie. El que traiga Biblia, por favor, que la saque. El que no traiga, que lo escuche nada más. De pie, por favor. Vamos a hablar de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 20. San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 20. ¿Habla, Señor? Bien, por lo menos vamos bien. Sabemos, pues, que la ley pertenece a la esfera del Espíritu. En cambio, yo no soy más que un simple mortal vendido como esclavo al pecado. Realmente no acabo de entender lo que me pasa, ya que no hago de veras lo que deseo, sino lo que detesto. Pero si hago lo que detesto, estoy reconociendo que la ley es buena y que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pues yo soy consciente de que en lo que respecta a mis desordenados apetitos, no es el bien que prevalece en mí, y lo que estando a mi alcance, querer lo bueno, me resulta imposible realizarlo. Quisiera hacer el bien que deseo y sin embargo hago el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo que detesto, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que se ha apoderado de mí. Palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. No soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, eso, queridos hermanos, se llama concupiscencia. ¿Se han escuchado esa palabra? Sí. No es hacer lo que yo quiero, sino hago lo que no quiero. Y lo hago por el pecado que habita en mí. Pero eso no es lo importante de hoy. Esa parte ustedes ya lo conocen, porque son servidores del movimiento familiar cristiano, porque son servidores que tienen ya mucho tiempo y que la camisita les hace ver que son servidores, secretarios y etcétera, etcétera, etcétera. Hoy quiero empezar con un pequeño relato. ¿Han escuchado ustedes la parábola del toro? ¿Se han escuchado la parábola del toro? ¿No? Se las digo. Muy bien. Resulta que llega, vamos a poner un secretario de sector, esos que son bien fregones aquí, y que le dice a uno de los hermanos que tiene una granja. Y en esa granja están promotores, están áreas, están equiperos. Y le dice a uno de ellos, ¿qué hay en esa jaula? Ah, en esa jaula tengo gallinas. ¿Me las puedes mostrar? Pero es que, ¿no estás viendo que dice secretario del sector mi camisa? Ahí está mi credencial del MFC. Soy secretario del sector, papá. Ábreme la jaula. Bueno, abre la jaula, le muestra las gallinas. Y en esa otra jaula, ¿qué tienes? Los cerdos. A ver, enséñamelos. No, señor, ¿qué no estás viendo que dice secretario del sector? Ábreme la jaula. Le abre la jaula. Y así va pasando por todas las jaulas hasta que llega una que decía no abrir. Y llega el secretario con la prepotencia que muchas veces los caracteriza. ¿Me puedes abrir la jaula? Pero ¿cómo, señor? Si dice no, no estás viendo que dice secretario del sector, papá. Ábreme la jaula. Bueno, abre la jaula, se mete a revisar qué había y se cierra la puerta cuando dice toro de Lidia Bravo, no entrar. Y el toro le empieza a dar una correteada al secretario del sector y empieza a cerrar la puerta. ¡Ábreme! ¡Ábreme! Muéstrale tu credencial y tu camisa.
muéstrale las credenciales, ¿no? Y muchas veces nos pasa a todos lo mismo. Porque nos creemos que tenemos un puestecito de secretarios de áreas, de zonales y demás. Creemos que nuestra autoridad nos va a abrir muchas puertas. ¿Pero qué crees? Oh, sorpresa. No es así. Y para ir metiéndonos más adentro del tema, les voy a hacer un traje a la medida. Y ustedes se lo van a ir poniendo y van a decir, aquí me aprieta, aquí me molesta, aquí me incomoda, aquí me quedo bien. ¿Vale? Virtudes teologales. Es el conjunto de valores y actitudes que facultan al ser humano para acercarse a Dios y relacionarse con Él. Acercarse a Dios y relacionarse con Él. Se lo repito, acercarse a Dios y relacionarse con Él. Esa es una virtud teologal. Pero ahora, ¿sabían ustedes que hay pecados contra las virtudes teologales? Que hay pecados contra la fe, que hay pecados contra la esperanza y que hay pecados contra la caridad. Y se los voy a poner como ejemplo. Si fe es creer, el pecar sería no creer en la fe, no tener fe. ¿Sí o no? La otra es esperanza. ¿Cuál sería el pecado contra la esperanza? La desesperanza, la desesperación. ¿Sí o no? Y contra la caridad es el amor. Y si no hay caridad, hay desamor. ¿Vamos bien? Pero ¿qué creen? Cada uno de estas virtudes tiene pecados completamente distintos. Y por eso dije, vamos a hacer un traje a la medida y cada uno de ustedes va a saber en dónde se encuentra. ¿Vale? Ahí les va. Cuando decimos la palabra pecado, nos imaginamos que la estamos regando y que nos estamos alejando ¿de quién? De lo que más nos ama. ¿Y quién más nos ama? ¿Quién? Si Dios nos ama, ¿por qué nos alejamos de Él? Y se los voy a poner con otro ejemplo bien sencillo. Las personas que fuman, cuando van a fumar, ¿qué hacen? Se alejan de las personas que están en una reunión. ¿Sí o no? Muchas veces las personas que toman se salen a tomar a otros lados. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con las personas que son infieles? ¿Lo hacen en su casa? ¿Lo hacen fuera de su casa? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con las personas que se drogan? Algunos lo hacen en su casa, pero a escondidas. Otros se alejan de casa. Entonces el pecado nos hace alejarnos de lo que más nos ama. Y si lo hacemos con nuestra familia, imagínate con quién lo hacemos. Con Dios. ¿Cierto o falso? ¿Vamos bien? Hay pecados contra la verdad, pecados contra la justicia, pecados contra el honor. ¿Pero qué crees? El más grave de todos es el pecado contra la fe. Ahora, quien peque contra la fe se niega a creer lo que Dios nos ha mandado. Los mandatos de Dios, ¿qué crees? No los queremos creer. Y como no los quiero creer, ahí es donde empiezan las clasificaciones del pecado. Ahí les va las primeras. Pongan mucha atención y si quieren anotar, anótenlo porque esto lo va a quedar bien grabado en su mente y en su corazón. Primer pecado. Incredulidad. ¿Cómo dije? Incredulidad. ¿No les ha pasado que muchos hermanos, cuando ya estamos en este caminar, nos volvemos incrédulos? ¿Sí o no? Uy, qué convencidos. ¿Sí o no? Ah, ya ven.
Hasta para decir un sí, mira. El pecado de la incredulidad es el rechazo de las verdades reveladas por Dios. Rechazo de las verdades reveladas por Dios. ¿Y cuáles son esos? Bien sencillo. Y lo van a escuchar y lo van a seguir escuchando. La Virgen María tuvo más hijos. ¿Sí o no? ¿Sí lo han escuchado? Sí. Él no murió así abierto de sus brazos, él murió así. ¿Sí o no? ¿Sí lo han escuchado? Ok. María tuvo muchos hijos, él no es el único. ¿Para qué vas a misa? ¿Sí han escuchado? Oye, ¿para qué haces el rosario? ¿Para qué vas al movimiento ahí con tu camisita azul? A perder el tiempo y nada más hacer panza. ¿Sí lo han escuchado? Oye, pero es que a mí me cambió. Está igual de borracho. ¿Sí lo han escuchado? Incredulidad. Segundo pecado, herejía. Se entiende como la negación pertinaz consciente e inconsciente después de haber recibido el bautismo. Muchos de los pecados de los herejes, ¿quiénes lo cometen? Los mismos católicos. Muchos de los pecados de herejía los cometen los mismos católicos. ¿Por qué? Porque nada más cuando te bautizan, vas a la iglesia y ahí te perdimos, papá. No vuelves a llegar hasta que te casas, y si bien te va, porque muchas veces nada más se juntan, nada más viven en unión, ¿cierto o falso? Y entonces te vuelves un hereje porque tienes a tus hijos y como tú eres bautizado católico, no inculcas a tu hijo que tiene que asistir a misa. No inculcas a tu hijo que tiene que ir a la iglesia y le dicen, pues que se bautice cuando ya esté grande, para que sepa lo que está haciendo. ¿Cierto o falso? ¿Sí pasa o no pasa? Ok. ¿Vamos bien? Ok. Apostasía es el rechazo total y absoluto de las verdades de fe cristiana católica después de haber recibido el bautismo y de haber vivido como bautizado. Que eso es lo peor, que fuiste bautizado, viviste tu fe y te sales de la iglesia. Y te vuelves como protestante. ¿Cierto o falso? Cuando yo era católico, nunca lo fuiste, porque nunca fuiste a misa, nunca fuiste a la iglesia, nunca participaste, nunca apoyaste. Ahora cuando ya no estás, ahora sí hablas pestes de la iglesia. ¿Sí o no? Ahora sí lees la Biblia. Ahora sí vas a tu culto. Ahora sí das el diezmo. ¿Sí pasa o no pasa? ¿Vamos bien? Vamos a ir subiéndole de tono a esto, ¿eh? El cisma es el rechazo del respeto y la comunión con el Papa como cabeza visible de la iglesia. ¿Rechazas a quién? Al Papa. Lo que el Papa diga no es cierto, no existe, no me interesa. Eso es un humano igual que cualquiera, es un pecador igual que nosotros. ¿Les pasa o no les pasa? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Sí lo han escuchado, ¿verdad? Pues entonces eso se llama cisma. Y las personas que hacen eso se llaman cismáticos. ¿Sí? Es el rechazo a la iglesia y sobre todo al Papa. Pero aquí viene otro bien complicado. El ateísmo. Los ateos. ¿Han escuchado de los ateos? ¿Sí? Bueno, ahí les va. El ateísmo se desempeña en negar completamente la existencia de Dios. Dios no existe, existe la ciencia. ¿Sí lo han escuchado? ¿Pero qué? Cuando te ves en un problema, ¿qué dices? Ah, pues yo soy ateo gracias a Dios. Cuando vas a tener un accidente, es que me salvó Diosito. Pero no crees en nada de la iglesia. ¿Vamos bien? Hasta ahí el traje todavía no les queda bien. Los trajecitos están quedando medio guanguitos, ¿verdad? Pecados contra la esperanza. Y ahí es donde muchos van a poner sus barbas a remojar.
Lo primero que es contra la esperanza, lo contrario es la desesperación. ¿Cierto o falso? Muchos de ustedes han caído en desesperación, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Si han caído en desesperación porque están enfermos, porque no tienen trabajo, porque no tienen que comer, porque tu familiar está en la cárcel, o situaciones que te da tu día a día, caes en desesperación cuando no encuentras una solución, ¿sí o no? Sí. Y la mayoría de nosotros cae en desesperación. La mayoría. La desesperación es desconfianza en Dios. Es desconfianza en... Uy, qué convencidos. Desconfianza en Dios. Si ustedes caen en una desesperación por lo que sea que hayan pasado, es porque no le tienen confianza a Dios. Ya se están ajustando los trajes, ¿verdad? ¿Ya? Ok. El problema de la desesperación no es que no creas en Dios. El problema de la desesperación es que muchas veces te puede llevar al suicidio. Y entonces ahí perdiste completamente el rumbo de tu vida. ¿Cierto o falso? ¿Sí pasa o no pasa? Y sucede. Los jóvenes de ahora estuvieron jugando un reto de la ballena azul, que tenían que suicidarse, ¿cierto o falso? Para saber si había algo después del más allá. Y pues desgraciadamente ya no regresaron a dar testimonio de lo que había en el más allá, ¿sí o no? Y esos jóvenes se hacían marcas en los brazos. Pero muchas veces como padres no nos damos cuenta lo que está pasando a nuestro alrededor, porque estamos muy ocupados en las cosas del movimiento familiar cristiano. Reuniones y más reuniones. Y esas reuniones luego desgraciadamente son infructíferas. ¿Pasa o no pasa? Porque se reúnen muchas horas para hablar de pan con lo mismo. Porque se reúnen muchas horas porque no nos ponemos de acuerdo secretarios, áreas y zonales. Y otra reunión, y otra reunión, y otra reunión, y vas dejando a tus chiquillos, a tus chiquillas, y tus hijos se van quedando en el olvido. ¿Pasa o no pasa? Sí. Y resulta que cuando llegas a casa te das cuenta que tus hijos ya no te quieren hablar. Te das cuenta que tus hijos ya están dormidos. Te das cuenta que tus hijos ya crecieron. ¿Y en qué momento se te fue de las manos? Por estar en una reunión. Pero ojo con lo que les voy a decir, y es una situación muy seria que no nada más está pasando aquí en Coatzacoalcos, sino en muchos lados. Muchas veces tenemos nuestra reunión y nuestra reunión termina a los gritos con los mismos secretarios, áreas zonales, ¿cierto o falso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra reunión es humana. Y cuando nos dicen, vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo, lo sacan de una hojita impresa y lo empiezan a leer. Y llevas 20 años dentro del movimiento y no te puedes aprender la bendita oración. A fuerza lo tienes que sacar de una hoja. ¿Sí o no? O allá andas buscando porque viene en agenda. ¿Cierto o falso? Sí pasa, queridos hermanos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es de que terminan del chongo y no llegaron a nada. Que va a haber un encuentro conyugal y nadie apoya. Los que tienen que apoyar se hacen ojo de hormiga. Que va a haber un encuentro familiar y sucede lo mismo. Y no les digo de un querigma, porque el querigma en el movimiento familiar cristiano no tiene tanta fuerza como el encuentro conyugal. ¿Sí pasa o no pasa? Porque le da más prioridad al encuentro conyugal que el querigma, cuando debería de ser al revés. Porque si tú no tienes tu querigma, no te enamoras de él. Y si no te enamoras de él, a fuerza quieren que te enamores de tu vieja. O sea, ¿cómo? ¿Sí pasa o no pasa? ¿Pero qué crees? Lo peor no es eso. Lo peor es de que cuando ya limaron asperezas, sacan las caguamas.
y vamos a ponernos bien jala. Y vamos a ponernos hasta las chanclas. Y hay que chupar hasta ver al diablo. Porque ya ahora somos amigos. Oye, pero los chamacos. Oye, pero ¿sí o no? No me lo estoy sacando de la manga. Es una realidad que está sucediendo dentro del movimiento familiar cristiano. ¿Y por qué? Porque estando yo en Querétaro, fui a visitar a muchos secretarios de sector y 2 de ellos me corrieron porque tenían una reunión y cerraron la puerta con todo lo que iba a pasar. Haga de cuenta que iba a pasar esto y nos cierran la puerta y se van. Y a los media hora sube unas fotos el tío en una mesa llena de cervezas y él así con su caguamota en la mano. ¿A quién le sirves? A Dios no. ¿Saben cómo se llama el demonio del vicio? Por si no lo saben, se llama Armegol. Armegol. Es el dios del cigarro, de la pornografía, del alcohol, y etcétera, etcétera, etcétera. De todos los vicios habidos por haber, ese es el Dios al que tú le sirves. Y cuando les den sus celulares lo buscan y me van a decir si no es cierto. Porque está pasando. Está pasando. No llegan a ningún acuerdo y los más perjudicados, ¿quiénes son? Tus hijos. Lo que tú no te pones a ver es que esos muchachos, cuando crecen, ya no quieren estar del movimiento. Y cuando los metes al grupo de jóvenes, hablan pestes del movimiento. Porque sus papás se la pasaban en reuniones a las que no llegaban a nada y llegaban bien borrachos. Sí pasa. En todos lados. Se quedaron fríos, ¿verdad? Porque está sucediendo aquí y está sucediendo allá y está sucediendo en todos lados. Entonces, traes una camisa de adorno. Porque no te estás dando cuenta a quién estás sirviendo. Porque no te estás dando cuenta que a quien le tienes que servir es a él. Porque entonces en vano sus santas y benditas llagas por haber metido las manos al lodo por ti, si tú te sigues revolcando como el cerdo en tu mismo estiércol. Se supone que saliste de ahí, ¿sí o no? ¿Y entonces por qué regresas? Porque te gusta oler a estiércol, ¿verdad? Porque te gusta oler a como de donde el Señor te sacó. Y lo peor es que te saca de ahí y adquieres otros vicios y entonces caes en desesperación. Es que el grupo no jala. Es que el sector no quiere funcionar. Es que le mando mensajes y nada más nada. Pues ¿cómo te ayudo? ¿Sí pasa o no pasa? No me lo estoy sacando de la manga. Y ese nada más por encimita. No me quiero meter más a fondo porque le rasco y le voy a encontrar. Hay otro pecado contra la esperanza muy, muy fuerte. La presunción. El que seas presumido. Porque te dieron un carguito, papá. Papi, te sientes hecho a mano. ¿No estás viendo que yo ahora soy diocesano? O sea, hasta se llena la boca. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Cuando termines, si hiciste un buen trabajo, te van a llamar para otro cargo. Pero si hiciste un mal trabajo, ¿qué crees? Nadie se va a acordar de ti. Por sus frutos se conocerán. ¿Sí o no? A ver, dilo. Por sus frutos. Y el árbol que más frutos da es al árbol que más piedras le tiran. ¿Cierto o falso? Señores, en la ciudad de Querétaro no hay árboles, puros nopales. Puros chivatos nopales. ¿Qué le vas a tirar de piedras? Pero estamos en una zona privilegiada. Hay mangos, hay almendras, hay cocos. Lo que siembres se da. Si siembras marihuana, te siembra, le sale la policía, ¿sí o no? Y se da. ¿Qué hubo? Porque estamos en una zona privilegiada. La gente de Cozoleacaque, ¿qué fruta se da de aquel lado? Se dan unos mangotes, ¿sí o no? ¿Y cómo los cortan? Así. No, a pedradas, ¿sí o no? Sí lo cortan a pedadas, ¿sí o no? Y el que no es que ya se volvió fresa, que no quiere ensuciarse las manos, o sea, porque tengo mi camisita azul, dice MFC. Sí han comido mangos a pedradas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y cuántas piedras recibe un manglar? Muchas.
Y ustedes se van a dar cuenta cuando pasen abajo de un árbol y de mí se van a acordar y vean todo alrededor lleno de piedras. Pues es el árbol que mejores frutos da. Es que me tiran, es que me critican. Alégrate. Bienaventurados todos aquellos que por mi causa son ¿qué? ¿Son qué? Injuriados, ¿sí o no? Son blasfemados, ¿sí o no? Son maltratados, ¿sí o no? Pero como ya se sienten de la élite, o sea, ¿cómo crees que voy a dejar que me maltraten? ¿No estás viendo que dice secretario de sector, áreas zonales y demás? ¿Sí o no? Es que mi color es diferente al que tú traes, o sea, no, el mío es más clarito porque es diocesano y el tuyo es más oscuro porque eres del montón. ¿Sí pasa o no pasa? Y cuando termines tu servicio, si hiciste un buen trabajo, te van a llamar para otro servicio. Pero si no hiciste nada, ¿qué crees? Te llamaban, papá. ¿Por qué? Porque te encargaste de echarle tierra a tus promotores, que nunca fuiste a ver. Y si fuiste de aquel buen servidor que decía, hoy vamos a reunirnos, pero yo pongo la mesa, la carnita asada y 2 caguamas bien frías que tengo ahí en el refrigerador, que me están estorbando. Y se hace una reunión bien chévere. ¿Sí o no? Vamos con el área 5 porque dice, hombre, no manches, da unas bebidas bien perronas. Me han contado, digo. ¿Sí o no? Eso pasa en Querétaro y en Coaxa. Aquí no. No, aquí no pasa. Sí, tienes razón, hermano. Gracias. Ajá. Y entonces caemos en la presunción. ¿Pero qué crees? Esta parte hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y sabes por qué? Porque va a resultar que muchos matrimonios, el evangelio que van a ver, ¿de quién crees que es? De él. El evangelio que van a ver es el tuyo. Porque muchos matrimonios te van a seguir por el testimonio que tú estás dando. Porque muchos matrimonios van a decir, yo quiero ser como ellos dos. Pero si ellos dos los ven que están agarrados del chongo, lo ven que saliendo de una cantina, lo ven que es infiel, lo ven que le pega a su vieja, ¿qué testimonio estás dando? Pero eres área 5, pero eres zonal, pero eres secretario del sector, porque el diocesano es mi compadre, y él jaló a sus puros amigos. ¿Sí pasa o no pasa? Y cuando realmente tienes que chambear, ¿cómo voy a chambear yo? No te pases, si yo soy compadre del diocesano. Y caes en la presunción. Pero llévate tu camisita a tu trabajo. A ver qué te van a decir. Es que soy edición. No me interesa quién es. Aquí vienes a chambear. ¿Sí o no? Porque nada más es en esta elite. Allá afuera tienes que predicar con el ejemplo. No con tu camisa. No con tus títulos. No con tus carguitos. Por eso les dije, enséñale al toro sus carguitos. A ver qué les va a pasar. ¿Vamos bien? Sí. Pecados contra la caridad. Pecados contra el amor. Fíjense muy bien. Y ahí es donde el traje se va haciendo cada vez más justo y los que están panzones más apretados. Primer pecado contra la caridad, la indiferencia. ¿Cómo dije? Indiferencia. Y ahí se van a identificar muchos de ustedes. ¿Y por qué? Hermano, tienes que reunir a tu grupo porque hay problemas con un matrimonio. ¿Qué crees? No me interesa. Hay que se arreglen como quieran. De todos modos, se van a salir del movimiento. Hermano, es que el matrimonio se salió. Y pues déjalo que se vaya. Ahí solito regresa. Y resulta que ese matrimonio, ¿qué crees? Nunca regresa. Hermano, ¿qué crees? Hay que hablar con el sacerdote. Ese sacerdote ni me pela. Es que tienes que buscar una monja, ¿para qué? Para hacer que sea nuestra asistente eclesial.
No tengo tiempo, estoy trabajando, salgo muy tarde. Tengo que ver a mis hijos y resulta que ni pelas a tus hijos, te la pasas viendo Facebook y mandando mensajes en tu celular. ¿Sí pasa o no pasa? ¿Sí pasa o no pasa? Y te vuelves indiferente porque te va todo. Te vale. Y te vale y no te pones a ver que estás afectando a un matrimonio. Dice San Juan Eudes, un alma vale más que 1000 mundos. Un alma. ¿Cuántas almas te pusieron a ti promotor en tus manos? Decía Madre José, que en paz descanse, un día que hizo una dinámica y sacó una red y dice, Señor, te presento esta red, pero vacía, con huecos, rota, porque los peces que metí ahí, ¿qué crees? Se fueron. ¿Te has preguntado qué cuentas le vas a dar al Señor el día que tú mueras? ¿Te has preguntado qué es lo que tienes que presentarle a Él el día que tú ya no estés? ¿Tú crees que te va a decir, fuiste área diocesana, pásale, mira, el camino está derechito para ti? Fuiste secretario, bienvenido, mira, la banca está vacía porque todos los obedientes se quedaron de atrás. ¿Cierto o falso? Indiferencia es lo peor que te puede pasar, porque cuando te vuelves indiferente, no te interesa la vida de tus hermanos. Si se salió porque quiso. Si se fue, hay que Dios lo bendiga. Si es que bien te va. Si no, ¿qué le dirías? Se salió. ¿Sí o no? Sí, porque somos del movimiento familiar cristiano y también decimos groserías. O sea, las groserías no nada más se dicen allá, porque yo también tengo un lenguaje bien florido. ¿Sí pasa o no pasa? Sí pasa. Y aquí es donde el traje se empieza a apretar más. Ya el traje ya me está quedando y me estoy viendo chido y coqueto. Ya el traje ya me está quedando y me estoy viendo guapo o guapa. Pero ¿qué crees? Ese trajecito no nada más queda ahí. Ingratitud. Omite o se niega a reconocer la caridad divina y a devolver amor por amor. Yo te pregunto a ti, cuando te fueron a buscar para invitarte al movimiento, ¿cómo te hablaron? ¿Al fregadazo o con cariño? Al fregadazo, sí, porque no sabemos dar amor. Porque nadie da lo que no tiene. Y entonces dices, pues vamos a hacer la pesca. ¡Ay, qué hueva! Hermanito, yo soy del movimiento familiar cristiano, y se pasan y le dice el sacerdote en la misa, a ver, los del MFC, ¿qué mensaje? Buenas tardes, somos del movimiento familiar cristiano y queremos invitarlos porque va a hacer la pesca que nos dice, ¿sí o no? ¿Cuántos pescan? Ni uno. Y todavía se pelean para estar en todas las misas donde te toca la misa de 7, ay, porque yo. Te toca la misa de 9, ay, no, esa vaya tengo huevos. Si pasa o no pasa. ¿Y de dónde van a sacar sus peces? Porque ustedes son el ejemplo. Si las personas vieran cómo realmente son en realidad, créeme que no necesitarían llevar una camiseta ni una pancarta. Solitos se van a acercar. Solitos. Pero hay que trabajar mucho, porque los matrimonios ven cómo te peleas, cómo te agarras el chongo, cómo sales de una cantina, cómo sales arrastrándote, cómo le gritas a tu mujer, cómo tratas a tu personal. ¿Y qué crees? ¿Tú crees que se animan a seguirte? Claro que no. Le siguen jugando al tío Lolo. Porque ¿qué crees? Al diocesano hay que entregarles números, hay que hacer una falsificación de boletas y entregárselos. ¿Afectamos al diocesano? ¿Quién se afecta? ¿Qué cuentas le vas a entregar a él? Por tu ingratitud, por no dar amor por amor. El primero que tienes que evangelizar es a tu viejo, a tu vieja y a tus hijos. Porque cuando tú quieres salir a evangelizar, ¿qué crees que dicen tus hijos? ¿Y para qué les dices eso si eres un mentiroso?
Si aquí en la casa te la pasas gritando, si aquí en la casa nos pegas unos buenos fregadazos, si aquí en la casa, si aquí en la casa, si aquí en la casa, y entonces sales y eres candil de la calle, ¿sí pasa o no pasa? Y somos ingratos. Somos ingratos con el hermano que a lo mejor no sabemos cómo vive. Por eso dije, a lo mejor ese matrimonio, el último evangelio que va a haber es el tuyo. Porque no va a haber otro más. Porque tú no sabes si ese matrimonio o de ese matrimonio va a salir un sacerdote o va a salir una religiosa. Pero tú lo machacaste. ¿Sí pasa o no pasa? ¿Somos ingratos o no? ¿Verdad que sí? Tibieza es una vacilación. Es responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Es una vacilación. Es una tibieza. Dicen los evangelios, los quiero frío o porque si eres tibio, ¿qué? Te vomito. ¿Cierto o falso? ¿Por qué te vomito? Porque no me sirves. Porque no sirves. Y el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, se la saben, ¿verdad? Y dice Santa Teresa de Calcuta, hay que servir hasta que duela. Y últimamente hay muchos servidores de papel, pero de papel de China. Ya no les digo de papel de baño porque se ofenden. Que tantito se mojan, ¿qué crees? Se desbaratan, papá. ¿Cómo nos va a venir a hablar el hermano así, ese trompudo que trajeron desde allá así fuerte? O sea, hello. Yo vivo mi vida. A mí no me va a venir a decir qué tengo que hacer. ¿Sí pasa o no pasa? Y en esa tibieza me voy volviendo apático. En esa tibieza no me interesa si mi mujer está de acuerdo o no. No me interesa si mis hijos están de acuerdo o no. No me interesa si a tu familia no le interesa. ¿Tú crees que le va a interesar al hermano? Claro que no. Pero eso sí, termina la reunión y ponemos una mesa bien bonita, con una cena, con copas bien fregonas, con unas coconas de 3 litros. Y cómanle, papá. ¿Sí o no? Porque en esa tibieza lo que queremos hacer es agradar el estómago de la persona. Aunque no haya visto tema, aunque el tema haya sido una chancualeteadita nada más así por así. ¿Sí? Por arribito, ya. Tú nada más haces, hombre, Padre Espíritu Santo, ya, hombre, ya, a comer todo. ¿Sí o no? Porque somos los que da bien. Porque en la siguiente reunión va a ser en casa del licenciado Pérez y ese da unas buenas comelonas. Ese da hasta mariscos, papi. Porque si no, suelta unos bistecs de chinameca, pero perrones. ¿Sí o no? Y nos acostumbramos a nada más satisfacer nuestro instinto. Pero no me importa satisfacerme de la palabra de Dios. Porque en el movimiento familiar cristiano se saben todo el ser y que hay de hacer y hacer del equipo, se saben lo que tienen que hacer, los estatutos que no tienes que hacer, pero nadie sabe interpretar una lectura bíblica. Y cuando hay un hermano que lo sabe hacer, ¿qué crees que te dice? Ay, este siente ministro, ay, ese siente sacerdote, ay, este... ¿Sí pasa o no pasa? Sí. Sinceramente, ¿pasa o no pasa? Porque ya se colgó con la lectura bíblica, o sea, qué hueva. Y en el libro vienen muchas lecturas, pero tú nada más, hombre, ya las lecturas pásate, lo que sigue, ya para comer. ¿Cierto, padre? Cierto. Mira, estoy sacando de la manga, ¿verdad? No, sienten muchos que le pica la colita, ¿verdad? Hay algo que se llama pereza espiritual. Y ahí es donde la mula tuerce el rabo con muchos hermanos. Fíjense muy bien. La pereza espiritual
niega a reconocer el gozo que viene de Dios y empieza a sentir horror por el bien divino. Niega lo que el Señor te está dando. Y en la tibieza espiritual, en la pereza espiritual, perdón, ¿qué pasa con las personas? Dejan de ir a la hora santa, dejan de hacer el rosario, dejan de ir a misa, y mucho menos no hacen ni siquiera su oración al Espíritu Santo en sus reuniones. ¿Cierto o falso? Se vuelven perezosos espirituales. Y yo les diría que no son perezosos, son huevones espirituales, porque todo les da hueva. Y se vuelven huevones. Y por eso les dije, el infierno está lleno de huevones y de buenas intenciones. ¿Para dónde se quieren ir? Si se murieran en este momento, ¿para dónde te irías? Seguramente para el purgatorio, hermano. ¿Qué te pasa, no? ¿Sí o no? Porque al infierno no me voy porque estoy de movimiento. Al cielo todavía no lo puedo alcanzar porque está muy lejos. En el purgatorio estoy bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no, señores? ¿Pero qué crees? Nosotros estamos llamados para ser santos, no para estar en el purgatorio. La gente que me diga que quiere estar en el purgatorio es porque es un mediocre. Y habemos servidores que nos encanta la mediocridad. Y nos volvemos mediocres para todos y para todo. Mediocre en hacer una reunión, porque hacemos una reunión mediocre. Mediocre en hacer una cena, porque nada más les invito unas galletas de animalitos y agua. Mediocres para leer la lectura, porque ¿qué crees? No traigo la lectura, ya más medio le leo. Y nos volvemos mediocres para todo. Y si te vuelves mediocre para todo, ¿cómo va a estar tu servicio? Mediocre. ¿Sí o no? Y nos invitan a una reunión y ¿qué crees? Ay, otra vez. ¿Y para qué voy? O sea, qué hueva. Levanten las manos, bajen las manos. Oye, no me eché ni desodorante y este quiere que levante y baje las manos. ¿Sí pasa o no pasa? Sí. ¿Sabían ustedes que en el momento que ustedes empiezan a mover, empieza a haber liberación? ¿Sí lo sabían? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ¿por qué chivatos no se mueven? Porque nos gusta que el demonio nos enrede con su cola y nos lengüetee el oído y le diga, no te muevas, nomás. Así queda. Y tú te mueves sobre las olas. ¿Sí pasa o no pasa? ¿Sí pasa o no pasa? Entonces ustedes sabrán si quieren seguir siendo huevones espirituales. Una hora santa, no lo sé hacer, pero aquí estoy, Señor. ¿Cuál es la mejor oración? La que sale de él. Hay que hacer el rosario. No me lo sé, pero lo he hecho ganas. Que me quedo dormido, pero lo sigo echando ganas. Me despierto y lo sigo haciendo. Y así te la llevas. ¿Sí pasa o no pasa? Y entonces, todos los domingos ir a misa. Si se puede todos los días, adelante. Pero si no, los domingos de harina y huevo tienen que ir. ¿Sí o no? Entonces, dejemos tantito de ser perezosos, por no decirle huevones espirituales. Porque todos esos pecados que les acabo de mencionar terminan en uno solo: el odio a Dios. Y yo quiero que me digan ustedes, ¿quién es el ser que odia a Dios? ¿Quién? El demonio. ¿Quién? El demonio. Si el demonio es el ser que más odia a Dios, entonces ustedes ¿a quién les sirven? ¿Se van dando cuenta? Porque algo de lo que acabo de mencionar, cada uno de ustedes supo que agarrar. Y algo les incomodó. No me vayan a hacer como en Coatzacoalcos, que estábamos en el retiro hace 15 días y muchos se pararon y se fueron. Porque sintieron que le picó la política. ¿Sí? Por eso decía yo, hay servidores aquí 4x4. ¿Sí los hay o no los hay? Sí. A ver, levanten las manos, ¿quiénes son los servidores 4x4? Uy, sí, un montón. Entonces también son huevones espirituales o huevones hasta para levantar la mano. ¿Quiénes son servidores de Dios? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Que se les vea. Que se te note. Decía la Madre José, si tú tienes el Espíritu de Dios,
Que se te note. ¿Qué? Que se te note. Pero que se les note. Miren, créanme que estar aquí no es fácil y yo lo entiendo, pero difícil tampoco. Y les voy a contar por qué. Estaba yo dando una hora santa en Querétaro, en una capilla que se llama Templo de San Miguel Arcángel. ¿Sí? Y entonces a mí me invitaron a dar una hora santa, pero cuando llegamos, yo noté que había 2 personas sentadas frente al Santísimo. Cuando estaba yo dando la hora santa, yo veía que esa mujer era una ancianita y un muchacho. Me imaginé que parece su hijo o algún familiar que la acompañó. Cuando estaba la mujer ahí, llore y llore y llore, pues dije, vamos a hacer una hora santa en agradecimiento. Cuando empiezo a hacer la hora santa por agradecimiento, esa mujer no paraba de llorar. Y no paraba de llorar. ¿Qué habrá pasado? Cuando termino la hora santa, la señora me agarra de la mano y me dice, hermano, quiero hablar con usted. Sí, claro. Y se acerca a mí y con mucha dificultad se levanta y nos salimos de la capilla, porque era una capilla de adoración, y nos salimos a la entrada y me dice, tal vez lo que les voy a decir no lo van a creer, porque yo en su momento sí lo creí, pero también me sacó de onda y se los voy a contar. ¿Se los puedo contar? Chismosos. Resulta que la señora llevaba 10 años postrada en cama porque estaba enferma. Nunca quise saber de qué, pero llevaba 10 años en cama y no se podía mover. Entonces, el lunes de esa semana, porque nos tocó la hora santa un jueves a las 11 de la mañana, un lunes a las 11, en el transcurso del día, ella recibe una voz que le dice, mujer, levántate. Porque ella estaba haciendo su rosario. Cuando termina de hacer el rosario, dice, no puedo parar. Mujer, levántate. Por segunda vez. Y ella intentó pararse y no podía. 10 años postrados en cama. Quédense nada más unos días en cama. ¿Y cómo van a sentirse? Mareados. ¿Sí o no? 10 años. 10 años sin moverse. La mujer como puede se incorpora y escucha que le dice, el día jueves preséntate en el templo de San Miguel Arcángel, confiésate, toma la Eucaristía porque va a llegar un discípulo mío a orar por ti. Y la señora no podía caminar y como puede la llevan a la capilla, hace su confesión, toma la Eucaristía, se mete al Santísimo, se pone ella en oración y a las 11 de la mañana se presenta el trompudo a hacer la oración. Y la oración fue de agradecimiento. Me cuenta eso la señora y le digo, ¿y cómo llegó aquí? Las distancias en Querétaro son de 45 minutos cada una. Por muy cerca que esté son 45 minutos. Con carro y sin carro, pues imagínate cómo son. Y la señora llegó a ese lugar y le pregunté, ¿y cómo llegó? En una bicicleta de panadero, con una cubeta y una toalla. Y el que pedaleaba la bicicleta era el muchacho que era su hijo. Cuando ustedes les digan, ¿se puede o no se puede? Y me digan, no, pues no se puede. Acuérdense de mí que le va a decir, huevones, mediocres. Porque si esa mujer que estuvo 10 años postrada en una cama se pudo levantar para ir a una hora santa, tú, mírate, tienes tus brazos, tienes tus piernas, muchos tienen carro, algunos tienen moto, ¿sí o no? Y que me digas que no puedes. Entonces, te vuelves un mediocre y un huevo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Duele reconocerlo, sí. Y difícil no es. Porque el dueño de lo imposible es él. Y entonces tú tienes que decir, ¿a quién le sirvo? ¿A la camisa
¿Al color de la camisa o a él? ¿A quién le sirves? ¿A quién? Por eso, yo te quiero invitar a que te olvides de lo que estabas haciendo como servidor. Y a partir de hoy, es borrón y... ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? A ver, quiero ver que me diga si se puede. Que se levante el que tenga las ganas de echarle ganas a todo esto. Que levante, que me diga, yo sí puedo, hermano. ¿Quién más? ¿Quién más? Los que no quieran, ahí síganse quedando. Los espera el infierno. ¿Quién más? ¿Son todos? Ok. Pero aquí va a pasar una situación y quiero que pongan mucha atención. Algo que decía muy claro la madre José, que ella fue la que me formó a mí. Decía, si tú quieres que tus hijos te obedezcan, sé obediente. Y acuérdense muy bien de esa frase. Si tú quieres que tus hijos te obedezcan, sé obediente. Si tú quieres que tus servidores que tienes a tu cargo te obedezcan, obedece. Porque tú eres el ejemplo de ellos. ¿Sí o no? Y por eso los voy a invitar primero a que cierren sus ojitos. Pero ciérrenos de verdad. Ciérrenos. Y quiero que por favor traigan a su mente ese momento en que me dijeron sí al Señor. Yo no sé cuánto tiempo tuvieron que pasar y no me interesa, pero al Señor sí le interesa. Porque este es el momento tuyo con Él. Acuérdate cuando estabas tú hundido en ese lodo, en esos problemas, en esa preocupación, en esa enfermedad, en ese vicio. Yo no sé de dónde te sacó, pero tú sí lo sabes. Quiero que veas esas manos benditas y llagadas, cómo te están arrebatando a ti de ese lodo. Quiero que veas esas manos benditas y llagadas que van por ti, que se extienden por ti. Quiero que veas esas manos benditas y llagadas en el momento que te dicen, sígueme. Y tú dijiste, sí, Señor, te voy a seguir, te voy a servir y te voy a servir hasta que yo me muera. Es momento en que tú le demuestres a Él que le has fallado. Quiero que escuches muy bien este canto, porque este canto es una verdad. Este canto es una verdad. Este canto es una verdad que nos hace descubrirnos a nosotros como servidores y como seres humanos. Este canto te va a demostrar en dónde estás parado. Es así, yo perdí y tu camino, yo perdí por mi mano, por tu aliento, oh Jesús, yo sé por mí, es un desvalido, amado Jesús, perdóname, hazme cambiar mi vida, te quiero, corazón. Ayúdame a seguir mi Dios. Perdóname, hazme cambiar mi vida. Yo te quiero, corazón. Ayúdame a seguir tu camino, mi Dios.
Ahora quiero que por favor abras tus ojos. Quiero que por favor abras tus ojos. Y lo mires a Él. Tus ojos puestos en Él. Pero te vas a llevar tus manos al corazón. ¿Y por qué te vas a llevar tus manos al corazón? Porque el cantito dice, perdóname, hazme cambiar mi vida. Yo te quiero con el corazón. Y porque sé que lo quieres con el corazón, por eso te digo que tú pongas tus manos en tu corazón. Y no me mires a Él, míralo a Él. Míralo a Él y le vas a decir ese cantito. Está muy sencillo. Perdóname, hazme cambiar mi vida. Yo te quiero con el corazón. Ayúdame a descubrir tu camino, mi Dios. Quiero que por favor lo escuchen una vez más. Perdóname, perdóname, Ahora tú se lo vas a cantar a Él. La música te va a acompañar y te va a dar la pauta para que tú se lo cantes, porque quien le tiene que pedir perdón, ¿quién que es? Tú. Porque tú le has fallado en todos los aspectos. Todos le hemos fallado alguna vez. Hay unos más, unos menos. Y por eso se lo vas a cantar y se lo vas a gritar fuerte. Que se oiga fuerte. Ahora tú le vas a hacer una promesa a Él. Y esa promesa es que tanto le quieres servir de ahora en adelante. Esa promesa es si quieres seguir tomado de la mano con Él. Esa promesa es que a partir de hoy quieres ser un servidor diferente. Que a partir de hoy le vas a servir con todo. Y al decir con todo es con todo. Y se lo vas a cantar una vez más y que se oiga fuerte, porque en ese perdóname, Él ya te escuchó. Y Él te va a recibir con los brazos abiertos y te va a apapachar. Cántaselo una vez más.
Respira profundo y regálale una ofrenda de palmas a él. Apláudale lo más fuerte que puedas a él. ¡Ánimo! ¡A él! ¡A él! ¿Quién dice el poder de Dios? ¿Tienen hambre? Vamos a hacer un pequeño receso para que coman algo. Y ahorita regresamos. ¿Dónde está Connie? ¿Conífer? Ah, está en Santísimo, ¿verdad? Ok. Ustedes se lo saben. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esta mesa te enseñamos a compartir nuestra alegría y